Ahora, para anticiparnos a la presentación de un libro que se va a desarrollar hoy en la Fundación Verde, que está en 18 de julio 2017, esquina Pablo de María, un libro titulado Plata Sucia, de Da Vinci Ediciones, que fue escrito por Andrés Alsina, periodista, y que, como lo indica o lo sugiere su nombre, permitirá aportar información y un enfoque más, con singularidades que ya conoceremos, con respecto a casos vinculados al blanqueo de capitales que se desarrollan en nuestro país, que involucran una cantidad de actividades, ¿no? En el libro emergerán conexiones de este problema con actividades como la agropecuaria, la de la construcción, el negocio inmobiliario, los partidos políticos también, elementos como la evasión fiscal, las ganancias ilícitas, el tráfico de drogas van a estar presentes también. Y me animo a decir, aportando un último dato, que por supuesto que hay mucho de presente en lo que plantea el libro en función de la reseña publicada por La Diaria, pero también hay mucho de pasado o de pasado reciente. Hay raíces de algunos problemas que se hunden en la década de los 70, en los tiempos de la dictadura civil-militar, de la consolidación del concepto de Uruguay como plaza financiera y algunas historias incluso muy particulares. Con Luján, recién por otros temas, hablamos de Sudáfrica. Bueno, la conexión Ciudad del Cabo-Punta del Este, por ejemplo, hace una historia que viene a ser ejemplo de este problema que el país tiene y que no empezó ahora cuando hablamos de narcotráfico y crimen organizado. En esta mesa está el autor del libro, es una mesa a 3 micrófonos y 3 sillas la de hoy. Lo saludo en primer término, Andrés Alsina, periodista, bienvenido. Muchas gracias. Y además hay un periodista de la casa, que es aparte nuestro director periodístico, lo que me pone bajo presión al momento de llevar adelante esta tarea. Lucas Silva, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Martino? Tranquilo. Bienvenido. Muchas gracias. Cumpliendo con gracias. la formalidad de darte la bienvenida a la mesa, aunque habitualmente estás atrás de la línea de cámara. Me parece que sos el nexo ideal para empezar a hablar con Andrés de esto que plantea el libro, que insisto, será presentado hoy 18:30 en la Fundación Verde con acceso libre. Claro. Así que las personas que quieran estar, ustedes de la audiencia, lo pueden hacer perfectamente. ¿Qué empezás destacando ya para empezar a hablar con el autor? Bueno, podemos empezar por ese aspecto que recién mencionabas de por qué es relevante ubicar este problema en las finales de década del 60, principios del 70. Yo creo que ahí hay un aporte del libro, al cual voy solamente a elogiar, obviamente, porque me pareció muy bueno en realidad, no porque me hayan presionado, pero me pareció un aporte muy interesante. En el sentido de que muchas veces para nosotros la década del 70, naturalmente, sí tiene... Cuando vos decís pasado reciente, incluso es un término que muchas veces uno tiende a asociar a la lógica búsqueda de verdad y justicia, un montón de luchas que nosotros, los que somos un poco más jóvenes, un poco crecimos con eso, pero no siempre está tan presente el aspecto económico de la década del 70, de qué implicó el régimen militar, la dictadura cívico-militar, como proyecto económico, como proyecto justamente de plaza financiera. Y el libro de Andrés tiene esta virtud que coloca para mi gusto el foco en un tema que hay otros esfuerzos que se han hecho para dimensionar dónde arranca este tema del lavado de activos y Uruguay como plaza financiera, pero además utiliza muy bien las herramientas del periodismo en el sentido de poder recordar muchos decretos, o sea, leyes, dónde fue, cuál fueron las decisiones administrativas y normativas que habilitaron este origen. Vos mencionabas una que yo creo que es tal vez la que a mí por lo menos me llamó más la atención y creo que también a otras personas con las que he hablado que ya lo leyeron al libro, que es la salida de oro, de oro uruguayo que venía, o sea, oro de Sudáfrica que llegaba y que los militares casi que ahí en simultáneo con el pacto del Club Naval del año 84, deciden sacarlo y hay un episodio muy bien narrado, además que eso es lo otro que yo destaco del libro, me parece que también utiliza esas herramientas de periodismo de decir, cuento bien algo para que la gente lo entienda, no está hecho para especialistas, sino para la mayoría del público. Y bueno, quería capaz que Andrés, te pregunto, y para la gente que nos está escuchando, que desarrolles un poco qué fue lo que pasó con este oro militar. Con ese oro militar lo que tenemos es noticia del año 1984, cuando
hay una denuncia sobre uno de los 2 vuelos semanales de Varig a Río, que supuestamente tenía una bomba. Baja el avión por protocolo, baja en el primer aeropuerto disponible y no encuentran bomba, pero sí encuentran 18 valijas con 300 kilos de oro, y en el medio de los lingotes de oro había billetes de $100, cualquier cantidad. Todo eso es tapado por la autoridad militar, y es descubierto por Samuel Blixen en el archivo Berruti. A partir de ahí yo digo, caramba, vamos a investigar esto, y me voy a Cancillería, investigo, y efectivamente Sudáfrica tiene el apartheid. En 1960 Naciones Unidas decreta un bloqueo internacional al apartheid de Sudáfrica. No hay embajadas. Uruguay cierra su embajada en Sudáfrica, pero curiosamente queda un funcionario uruguayo, un señor José Luis Pombo, que opera todo el tema de la salida del oro de Sudáfrica, que se queda sin recursos propios, sin posibilidad de colocar sus recursos, su enorme cantidad de oro, en el mercado internacional, y lo hace a través de, entre otros, de Uruguay. No sé qué otros países, pero Uruguay es uno de ellos. Entonces, eso es un plan que se hace con apoyo de los británicos, y con un decreto uruguayo que dice que la circulación del oro, plata, platino y palladium, que es un metal blando que se usa para molduras, es gratis, es como el aire, no paga impuestos ni nada. Y bien, ese oro que iba a parar a través de Uruguay iba a parar a Italia, y de Italia iba a Ticino, y en Ticino se fundía en barras con el sello adecuado para entrar en el mercado mundial. Lo que sabemos es que eso pasó en el 84, no sabemos cuántas veces pasó antes. Sí sabemos, por ejemplo, que curiosamente hay un decreto del año 67 firmado por Méndez, que es dictador mucho después, autorizando ese tema. O sea que ahí el Uruguay estaba todavía en democracia. Se supone, pero yo no confío mucho en el orden cronológico de esas firmas. Me parece que ahí hay un enredo que ellos armaron con la documentación oficial. Porque ese Méndez es Aparicio Méndez. Es Aparicio Méndez, señor dictador. Dictador, claro. A partir de la segunda mitad de los años 70 hasta el año 81, cuando asume Gregorio Álvarez. Y sin embargo, la firma de Méndez en el decreto es del 67. Del 67. Por lo menos desprolijidad. Sí, claro. Bueno, tal vez el tiempo, la ciencia ficción. El tema es que el oro, plata, platino, palladium circulan libremente en el país a pedido de 2 empresas paraguayas. Y acá, obedientemente, los militares decretan la libre circulación, y no se sabe cuánto oro pasa por Uruguay, no se sabe quién lo quede, no se sabe cuánto peaje paga ese oro, pero que pasar, pasa. Y pasa porque Sudáfrica sobrevive. Y Sudáfrica resulta tener un enorme depósito de oro a 2000 metros de profundidad, que es una especie de lago de oro que cada vez es más grande. Y bueno, ese es el tema del oro. Y ahí, hablando de cinematografía y ciencia ficción, hay otro episodio que vos relatás en el libro que me pareció muy llamativo, que es la regata, que también aparece vinculado a Pombo. Sí, claro, me olvidaba de eso, claro. Para facilitar el tránsito del oro, Sudáfrica y Uruguay organizan una regata de Ciudad del Cabo a Punta del Este, insólita regata, 6.500 y pico kilómetros, en la cual se anotan 32 yates, pero con misterio, secretos sobre las tripulaciones, secretos sobre la fecha de partida, sobre los pronósticos meteorológicos, etc. Al final participan solamente 15 yates, todos sudafricanos, y los custodia una nave militar de Sudáfrica que se llama Protea.
¿Para qué precisaban la custodia de una nave militar para una regata? No se sabe, pero llegan a Punta del Este y en Punta del Este no hay registro alguno de que hayan pasado por la aduana. Es más, en el puerto de Punta del Este no hay una aduana como para tratar ese tema. Si traían oro o no, no lo sé. Si yo sospecho que lo traían, sí, lo sospecho. Esas situaciones que describís y que describe el libro que será presentado hoy dan cuenta de un estado de cosas que no es nuevo, es decir, el Uruguay como un territorio que por distintos motivos y de distintas maneras ha facilitado determinadas actividades ilícitas y en realidad podría verse como el preámbulo o el antecedente de problemas que se dan hoy en el Uruguay del siglo XXI, que encuentran, según los documentos que están incluidos en el libro, antecedentes muy cercanos, 2021, 2022, etcétera. Por ejemplo, la cuestión de las empresas cáscara que operan en Uruguay, muchas de ellas argentinas. ¿Cómo es esta modalidad? ¿Cuándo empezó a darse y qué continuidad tiene hasta el presente? Hay algo realmente increíble, y es que Uruguay lava plata de empresas con sede en Argentina con el aval del gobierno argentino. No se entiende realmente bien por qué se quiere perder plata de esa manera. Pero además no estamos hablando de cifras chicas. Les cuento, las empresas cáscara son un invento del gobierno del Sanguinetti, resolución de la DGI 51/997. Segundo gobierno. ¿Cómo? Del segundo gobierno de Sanguinetti. Del segundo gobierno de Sanguinetti, por el cual podían comprar y vender mercadería, y siempre que esa mercadería no tocara suelo uruguayo, pagaba el 0,75% de impuestos. Con eso, lo que hacían esas firmas cáscaras, por ejemplo, la firma Techint tenía y tiene 14 empresas cáscara en Uruguay. Una de ellas funciona como banco para toda la multinacional. Compran producción argentina por la cual pagan, de Techint Argentina, por la cual pagan 0,75 de impuestos, y se la venden a Argentina, por la cual Argentina paga 35% de impuestos. Además de eso está el tema del precio vil. Si Argentina le vende a Uruguay a un precio vil y Uruguay le revende a Argentina a un precio de mercado, entonces ahí hay otro margen de ganancia. Y si además de eso ponemos otros dinerillos ahí adentro, como no hay control, y ese es el gravísimo problema que vamos a encontrar a lo largo de toda esta situación, de medidas que habría que tomar pero que no se toman. Presidencia dice que hay que tomarlas y en la práctica no se toman. Año tras año, cada 10 años se revisa el tema y sigue siendo igual. Entonces eso produce una enorme ganancia. Por ejemplo, las empresas de agro radicadas en Uruguay en el año 2021 facturaron 42.000 millones de dólares. ¿Empresas de agro de qué procedencia? Radicadas en Uruguay, no operando en Uruguay, radicadas en Uruguay. Esa cifra es el 7% del PIB uruguayo, es 2 o 3 veces la exportación del Uruguay, pero no toca Uruguay. No toca Uruguay. Por ejemplo, en los negocios financieros, la tierra pasa a ser un negocio financiero. Cargill, en el 2020, se anota ganancias por 1.815 millones de dólares, que son ganancias financieras, de comprar a un precio y revender a otro. Si se compra y se revende a sí mismo, es fácil el negocio. Una empresa cáscara la podemos tener acá. Yo le estoy recomendando a Marcet que se compre una empresa cáscara uruguaya, porque valen $4.500 según la web. Y, por supuesto, la empresa cáscara
no es que es legal, pero es parte del autolavado. Y estoy citando a un profesor de Derecho Tributario, César Pérez Novaro, y a otros que te pueden decir que sí, es parte del autolavado. Está penado por la ley uruguaya, pero se hace igual. O sea, acá el tema de la firma del Goyo Álvarez en el 67 se sigue repitiendo. Por ejemplo, este permiso para que circulara libremente el oro, la plata, el platino, el palladium, resulta que hay un nuevo decreto que lo reautoriza. ¿De cuándo? Del año 74. ¿Y quién lo firma? La Calle Herrera e Ignacio de Posadas. 74 o 94. Perdón, 94, perdón, gracias por la corrección. 94, y lo firman la Calle Herrera e Ignacio de Posadas. ¿Para qué lo querían? Seguramente para mover oro, plata, platino, etcétera. Con estos mecanismos entre Uruguay y Argentina que asombran porque el gobierno uruguayo no dice nada, el gobierno argentino se deja sacar impuestos, se vació la empresa Vicentín de Argentina. Y en definitiva, ¿qué es lo que gana Uruguay? Bueno, el agronegocio ha destinado solamente el 2% de sus ganancias brutas a pagar impuestos. Entonces, ¿qué es lo que gana? Efectivamente, esa es la miseria, esa es la limosna que recibe Uruguay por este chanchullo realmente infame de lavado de dinero de los vecinos, a lo cual sumemos después construcción, agro y una cantidad de cosas. Y les digo algo, no puedo hacer una lista, ni yo ni Jorge Díaz podemos hacer una lista de los temas en los cuales hay lavado de activos, porque siempre hay nuevos, siempre inventan nuevos, son muy ingeniosos los tipos estos. Lucas, tenemos que redondear, pero sé que querés agregar algo. No, quería otra virtud para mi gusto del libro, es que también de alguna manera recopila un montón de casos mucho más recientes. De hecho, el libro llega a mencionar a Conexión Ganadera, o sea, está muy, muy fresca la información. El que quiera ver el libro, que se terminó hace muy poco, está recién en la calle a la venta, pero también para mi gusto, me encontré con muchas referencias, episodios de estos últimos años, sobre todo el gobierno de la calle Pou, que la sumatoria de casos fueron de alguna manera opacando no, pero incluso para las personas que estamos un poco trabajando, investigando estos temas, me pasó de encontrar en el libro menciones a muchos episodios que uno tiende a olvidar. Por ejemplo, obviamente algunos que están más presentes, el tema de Marcet, el avance en narcotráfico, el rol del puerto de Montevideo en estos últimos años, lo que pasó hablando ahora de zonas francas, que es una discusión muy vigente por el tema de presupuesto. Andrés desarrolla el famoso caso de los alfajores portezuelo que pasaron por Zona América. Y también la ley de derribos, por ejemplo, hay menciones de algunos especialistas que analizan de Costa, que analiza de Leonardo Costa, el ex prosecretario, sobre qué pasó finalmente con la ley de derribos, que no terminó de cumplir las expectativas que por lo menos había generado cuando se votó, se aprobó. Y también otros casos que yo creo que hay una contracara de estos fenómenos con la corrupción. Por un lado, lo que puede pasar a nivel político, cuando hay algunas afirmaciones fuertes de algunos especialistas que dicen ya está el narcotráfico, ya está en la política uruguaya. Pero también a nivel judicial, Andrés repasa, por ejemplo, un caso que yo no recordaba, que es lo de los certificados, un episodio de una abogada que terminó presa porque emitía certificados truchos, digamos, para obtener la prisión domiciliaria, y que algunos narcotraficantes, como González Vica, se terminó fugando, terminó saliendo del país gracias a este esquema de corrupción. Claro, cuando hablas de narcotráfico y lavado, hablas de gente que tiene muchos recursos incluso para corromper policía, corromper justicia, y yo creo que ahí hay como un aporte interesante de que uno va a ir a buscar en este libro casos para
para refrescar y para tener siempre presente. Antes de volver con Andrés ya sobre el cierre, como recién lo mencionó a Leonardo Costa, yo aprovecho y agrego que Leonardo Costa, que fue prosecretario de la Presidencia de la República en el último gobierno del Partido Colorado, 2000-2005, cuando Jorge Valle era el presidente, abogado, experto en derecho tributario o tributarista, va a estar en la presentación del libro a desarrollarse hoy en la Fundación Verde, de 18 de julio 2017, esquina Pablo de María, y va a estar, por supuesto, con Andrés Alsina, el autor, y con Lucas Silva, que también será parte de ese panel. Nos queda un minuto, Andrés, y sé que tenés un agregado para hacer. El agregado es un agradecimiento a que se empiece a valorar el periodismo de investigación, con el cual, con Lucas al frente, con su chofer de presidencia, ¿cómo se llamaba? Astesiano. ¿Con Astesiano? Astesiano. Algo más que chofer, ¿no? Era algo más que chofer, no entendí bien qué es lo que hacía en el cuarto piso. El periodismo de investigación es realmente un instrumento formidable, cuesta mucho trabajo y tiene hermosos frutos. Esta entrevista de hoy es expresión de esa belleza que puede tener el periodismo de investigación. Muchas gracias. Por favor, gracias Andrés por el libro y por la visita, y bueno, éxito con el libro y en la presentación de hoy. Gracias.